La incubación artificial de los huevos avícolas es una práctica muy antigua. Aristóteles escribía en el año 400 a.C. que los egipcios incubaban huevos espontáneamente en pilas de estiércol. Los chinos desarrollaron la incubación artificial por lo menos hacia el año 246 a.C. A menudo estos primeros métodos de incubación se practicaban a gran escala, donde un solo lugar quizá tenía la capacidad de 36.000 huevos. La aplicación de los principios de incubación era un secreto celosamente guardado, que pasaba de una generación a otra. La temperatura adecuada se juzgaba al colocar un huevo incubado en la órbita del ojo de una persona para hacer una determinación precisa. Evidentemente, la humedad no representaba un problema, ya que las incubadoras primitivas se ubicaban en zonas muy húmedas y la fuente de calor, que a veces era material encendido, proporcionaba agua alrededor de los huevos. El volteo de los huevos se hacía a veces hasta 5 veces en un periodo de 24 horas, después del cuarto día de incubación. La construcción, uso y patente de las incubadoras artificiales en Estados Unidos datan alrededor de 1844. La incubadora Smith, prácticamente un cuarto grande con ventiladores para forzar el aire caliente en todas las partes de la cámara de incubación, se patentó en 1918. Periodos de incubación. Los periodos de incubación varían con respecto a las diferentes especies de aves. En general, mientras más grande sea el huevo, mayor será el periodo de incubación. Sin embargo, hay diferentes individuales. El periodo de incubación puede también variar con la temperatura y la humedad dentro de la incubadora. Los periodos de incubación promedio de algunas especies son pollo, 21 días, pavo, 28 días, gallinetas, 27 días, avestruz, 42 días, pato, 28 días, pato muscovi, 36 días, ganso, 32 días, pavo real, 29 días, codorniz, 23 días, codorniz coturnix, 16 días, faisán, 23 días, gallo de las praderas, 23 días, paloma, 18 días, canario, 13 días, periquito, 19 días, uruguayo, 23 días. Condiciones de incubación. Temperatura. La temperatura es sumamente importante durante la incubación. Las variaciones de más de 1 grado de óptimo pueden afectar desfavorablemente el número de huevos que van a eclosionar con éxito. En incubadoras por secciones o de tipo casero, la temperatura va a variar considerablemente entre la parte superior e inferior del huevo. Con estos tipos de incubadoras, una temperatura en la parte superior de los huevos de 38.3 grados centígrados durante la primera semana, 38.8 grados centígrados para la segunda semana y 39.4 grados centígrados hasta que eclosionan ha dado los mejores resultados con los huevos de la mayoría de las especies. En las incubadoras modernas comerciales de aire forzado se mantiene una temperatura de 37.2 a 37.8 grados centígrados durante todo el periodo de incubación. La mayor parte de los operadores encuentran en las máquinas muy grandes deben hacerse previsiones para el enfriamiento para mantener esta temperatura constante. El desarrollo embrionario produce considerablemente calor. Si no se disipa este calor, pueden lesionarse los embriones. Humedad. Los huevos pierden humedad durante el periodo de incubación, cuya tasa de pérdida va a depender de la humedad relativa que se mantenga dentro de la cámara de nacimientos. Debe mantenerse un equilibrio metabólico a lo largo de todo el periodo de incubación. De esta forma, la humedad fuera de una gama relativamente estrecha va a afectar el número de huevos que eclosionan con éxito. El crecimiento óptimo para la mayoría de las especies requiere de una humedad relativa de 60% hasta que los huevos empiezan a picar, después de que se haya aumentado a 70% de la humedad relativa. Los resultados suceden con los pavos, cuando esa humedad se sube de 2 a 3%. En los climas desérticos o muy secos se tiene que añadir humedad para lograr los niveles de humedad relativa deseados.
la industria avícola es la actividad pecuaria que genera muchos ingresos para los grandes y medianos empresarios. El consumo de huevos favorece que sea un producto básico en el consumo y alimentación de la gran mayoría de la sociedad. La producción de este alimento se procesa en tres estratos: el tecnificado, el semitecnificado y el traspatio o autoabastecimiento. Este último aporta el 5% de la producción total y se practica mayoritariamente en las zonas marginales. Muchas veces un productor atiende cuidadosamente el proceso de la incubación, pero desatiende el cuidado de los huevos antes de que se coloquen en la incubadora. Incluso antes de que la incubación comience el embrión, esté desarrollándose y necesita cuidado apropiado. Los huevos que se incuban sufren de inclusión reducida si no se cuidan correctamente. Hoy en día existen procesos para la incubación de huevos. Estos procesos muchas veces se ven limitados por el bajo nivel de recursos, gastos en capital humano, siendo este uno de los principales procesadores en la incubación. Los cambios que tienen lugar en el huevo durante la incubación se presentan regidos por leyes físicas. Estos cambios se producen con normalidad solamente bajo niveles determinados de temperatura, humedad, contenido químico del aire y posiciones del huevo. Por otra parte, el mismo huevo incubado modifica el medio que rodea al emitir calor, gases y vapor de agua. En este proyecto se busca automatizar con Arduino este proceso haciendo el buen uso de la tecnología, ofreciendo información adecuada que les permita gestionar todos los recursos necesarios que garanticen que el proceso se desarrolle de forma normal y el nacimiento de las aves se dé sin contratiempos. Yo les voy a hablar sobre el DHT11. Es un sensor que sirve para medir la temperatura y la humedad. El DHT11 presume ser un sensor con una alta fiabilidad y estabilidad. Debido a su señal digital calibrada, lo podemos comprar de dos maneras: en forma individual, donde solo tenemos el sensor DHT11, o insertado en una PCB. La diferencia en precio no es excesiva y la versión con PCB aporta una resistencia pull-out de 5 kiloohmios y un LED que nos avisa de su funcionamiento. Otra diferencia entre estas dos versiones de DHT11 son los pines. Los pines de la versión sin PCB del DHT11 son BCC alimentación y PLCO transmisión de datos, NC no conecta pin al aire, GND conexión a tierra. Entre algunos detalles de este modelo de HT11 tenemos alimentación de 3,5 voltios a 5 volts, consumo de 2,5 miliamperios, señal de salida digital, a temperatura rango de 0 grados centígrados a 50 grados centígrados, precisión a 25 grados centígrados más menos 2 grados centígrados, resolución 1 grado centígrado, 8 bits. En cuanto a la humedad, el rango de 20% RH a 90% RH, precisión entre 0 grados centígrados y 50 grados centígrados más menos 5% RH, resolución 1% RH. A continuación se les presenta el diagrama de conexión del circuito de la incubadora de huevos con Arduino. Como podemos ver, este diagrama consta de diferentes componentes, como ser una placa Arduino Uno, un foco 220 voltios, un ventilador de 12 voltios, una protoboard, un sensor DHT11, que es un sensor de temperatura y humedad, un módulo relay de 2 canales, una pantalla LCD, una fuente externa de voltaje y un servomotor. A continuación procederemos a lo que es alimentar nuestra placa de Arduino con una fuente externa, y cuando nuestra placa esté alimentada podremos sacar lo que es el voltaje para nuestra protoboard y de ahí alimentar todos los componentes que necesitan 5 voltios para que funcionen, ¿no? Bueno, ahorita nos vamos a enfocar en lo que es la pantalla LCD. La pantalla LCD tiene 4 pines de conexión. Tiene un GND, un VCC. El GND es el tierra o negativo. El VCC es el positivo, que es de 5 voltios. También tiene otros 2 pines que estos van conectados a la placa de Arduino, que son un pin SDA y un pin SCL. Bueno, como podemos ver, el pin SDA está con un color morado
y está conectado al pin A4 y el pin SSL está conectado al pin A5. Cuando ya realizamos esta conexión, nuestra pantalla LCD prácticamente ya estaría lista. Vemos lo que es conectar nuestro sensor de HT11, que es el sensor de temperatura y humedad. Estos sensores tienen 4 pines. Tienen un pin GND, que es donde va el neutro o tierra, un pin NC, un data, que el data es el que no está conectado, y también tiene un pin BCC, que es donde van los 5 voltios, y el pin donde está conectada la resistencia es el pin NC. Lo que hace la resistencia es que evita que se vaya a quemar nuestro sensor, lo vaya a dañar. Bueno, nosotros elegimos en qué pin de nuestra placa de Arduino lo vamos a conectar. Nosotros lo tenemos conectado al pin 2, ya que solo tendremos que ponerlo en nuestro programa de Arduino. A la hora de programar, nosotros elegimos el pin donde ubicaremos nuestro sensor. Al terminar de conectar lo que es nuestro sensor de temperatura y humedad, procederemos a conectar lo que es nuestro servomotor. Bueno, el servomotor es sencillo de conectar, ¿no? Posee 3 terminales, una GND y una VCC, que son para alimentarlo, darle voltaje, y posee una línea más, que es la que va al microcontrolador, al Arduino, y nosotros elegimos el pin. Podría ser un pin cualquiera, un pin 12, 13, no importa. Nosotros vamos a elegir el pin que deseamos, ya que solo hay que justificarlo a la hora de programar, ¿no? Y nosotros aquí, como podemos observar, elegimos el pin 12, que cuando programemos solo justificaremos que el servomotor está conectado al pin 12 y le daremos las instrucciones que debe realizar. Como ya tenemos conectado lo que es nuestra pantalla LCD, nuestro servomotor, y también tenemos conectado lo que es el sensor de temperatura y humedad, vamos a proceder a conectar el módulo relay de 2 canales. Bueno, como pueden observar, aquí tenemos que sacar lo que es el voltaje, que son 5 voltios, y lo que es nuestro GND, el negativo, positivo y negativo, a los pines. Aquí los pines tienen su simbología, un menos que es negativo y un más que es positivo. Y como tenemos 2 módulos separados aquí, lo que vamos a hacer es sacar una conexión en paralelo hacia el otro para que podamos alimentarlo. De ahí partiremos del pin N de la parte de la salida del relay nos vamos a dirigir hacia lo que es nuestra fuente o batería que tenemos aquí conectado, fuente exterior, al polo positivo. Luego, con la otra terminal, que es aquí, que está a la par de la verde, nos vamos a dirigir a conectar el positivo del ventilador, ya que el ventilador de 12 voltios, él ya tiene marcado cuáles son su lado positivo y su lado negativo. Ya que tenemos conectado con el primer relay, nos vamos a dirigir hacia el segundo relay, que si se pueden fijar, el segundo relay tiene un pin que se llama pin 1, señal de pin 1, o S está marcado con una S. Bueno, de esa S del segundo relay va dirigido hacia lo que es nuestra placa de Arduino, que está conectado al pin 4. Bueno, ya que está conectado al pin 4, tenemos que conectar nuestro relay 1, que este relay 1 en su pin S también, este va conectado a la perilla 4 o pin 4 de lo que es nuestro microcontrolador. Ya que tenemos conectado esto, nuestros 2 relays,
nos faltaría los que son las entradas de estos. Y aquí es donde viene lo emocionante, ¿no? De la parte N del pin N, pin 5 tiene aquí, va a ir a una perilla del foco, y de la otra parte va a ir a la fuente de alimentación, que es de 240 voltios, ya que nuestro foco está conectado a 240 voltios, y su negativo, obviamente, que va a la otra pata o perilla del foco, y así se completaría lo que es nuestro circuito de la incubadora de huevos. Yo les hablaré un poco sobre la programación utilizada en este proyecto de Arduino. Empezamos declarando las librerías que utilizaremos, las cuales son Wire, DHT y Liquid Crystal. La librería Wire permite comunicarse con dispositivos I2C, pleca TWI. En las placas de Arduino con el diseño R3, el SDA o línea de datos y SCL o línea de reloj están en los encabezados del pin cerca del pin RF. El Arduino DO tiene dos interfaces, I2C, pleca TWI, SDA1 y SCL1. Están cerca del pin RF y el adicional está en los pines 20 y 21. Luego está la librería DHT, que sirve para controlar lo que es el dispositivo DHT, que es el sensor de temperatura y humedad, el cual configuraremos para nuestro Arduino 1. Está la librería Liquid Crystal. Esta permite que la placa de Arduino controle las pantallas Liquid Crystal LCD, basadas en el chipset Hitachi HD44780 o compatible, que se encuentra en la mayoría de las LCD basadas en texto. Las librerías funcionan en modo de 4 u 8 bits, es decir, usando 4 u 8 líneas de datos, además de RC, Enable y opcionales. Comenzamos declarando variables que utilizaremos para el manejo de los dispositivos. Configuramos la pantalla LED que utilizaremos para que nos imprima la humedad y la temperatura. Procederemos a escribir el código que estará repitiendo constantemente para que siempre esté tomando la temperatura y humedad, y en caso de que cambie o exceda los parámetros permitidos, se enciende el ventilador y el foco dando una señal de que la temperatura es demasiado alta.